Ok, entonces vamos a desarrollar los últimos dos pretest. Este examen, ¿qué tal? Está fácil, ¿no es cierto? Ya el banco está grabado, está desarrollado ya, ¿ok? Para que no nos pasemos del tiempo. Pero ya está, ya fue grabado, ya está incluso subido, ¿no es cierto? Ya está. Entonces vamos a ver esta parte, estos dos pretest, de lo que concluimos la parte de endocrino. Entonces, primera pregunta, mujer con talla de 1,60 m y peso de 103. Entonces, diagnóstico de obesidad. Entonces tenemos una paciente con 100.3 entre 1.6 al cuadrado, ¿no es cierto? Eso da 39.3. Eso da 39.3, ¿no? Que es al ojo nomás, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos problemas, porque esta, de acuerdo a la clasificación de la AJA, esta sería severa. Y de acuerdo a la OMS sería moderada. ¿Ok? Entonces, es una pregunta para mí mal hecha, porque en realidad uno tendría que precisar, ¿no es cierto? Tendría que precisar, ¿no? Ahora, como el término, en la OMS no se usa el término severa, definitivamente debería ser, pues, ¿no? Pero no, por eso que severa sería en todo caso una terminología más para la AJA, ¿no? Que es una de las que más se utiliza, porque es leve, moderado, ¿no? Mórbida y, en todo caso, en sedo extrema. O sea, cuando yo tengo, o también más se refiere la OMS a grados, grado 1, grado 2, y mayor de 40, mayor o igual a 40 es mórbida. Mórbida y mayor a 50, extrema. Siempre recordar eso. Mujer de 66 años con antecedente de linfoma de Hodgkin en el cuello tratado con radioterapia. Desde hace 2 días presenta espasmo muscular en miembros superiores e inferiores y examen físico signo de Trousseau y Chebostek positivo, ¿no? Calcio sérico bajo, calcio sérico bajo y albúmina sérica normal. ¿Cuál es su precisión diagnóstica? Entonces, al igual que un hueso generalmente que va a tener fundamentalmente una caída de lo que es la producción de PTH, igualmente cuando un hueso requiere calcio, va a comenzar a absorber calcio en exceso. Y eso se llama síndrome de hueso hambriento, ¿no? Generalmente secundario a una pérdida súbita de la función de la PTH o cuando un hueso se recupera y comienza a absorber calcio en forma intensa. ¿Cuál de las siguientes entidades es menos probable como causante de pérdida notable? Menos probable, entonces menos es menos probable como causa de pérdida notable de peso. Entonces, ¿el hipertiroidismo se pierde peso? Sí, y incluso es bastante ostensible, ¿no es cierto? En la tuberculosis pulmonar, generalmente en la tuberculosis se refiere uno de los síntomas más constantes, también baja de peso, aunque un poco menos. El VIH incluso es un tipo, ¿no? El paciente es un tipo de caquexia, ¿no? Por infección, el paciente característicamente tiene una baja muy ostensible, quizás una de las más de las que estamos viendo ahorita. Y la diabetes mellitus típicamente también una de las P es pérdida de peso. O sea, una característica del paciente es la pérdida de peso. Un paciente incluso obeso que de pronto comienza a perder de peso en el debut de la diabetes. Pero el Cushing, en el 100% casi de los pacientes hay obesidad centrípeta. Entonces, eso ahí esa es la menos probable. Mujer de 25 años de edad, 1,50 m, peso 80 kilos, con facies pletórica, hirsutismo, debilidad muscular proximal y una glucosa en ayunas de 120. Entonces tenemos dos signos característicos del Cushing, ¿no es cierto? Con los 4 signos de alta
de alta especificidad son justamente la debilidad muscular proximal, la facies pletórica, ¿no? Las estrías violáceas o rojo-vinosas y la fragilidad o la facilidad para el sangrado en piel. Entonces, esos cuatro, o sea, estos dos, más la fase pletórica y la debilidad muscular, tiene alta especificidad para sospechar que eso es Cushing. Y si le sumamos el hecho que el paciente tiene, ¿no?, un IMC elevado, tenemos 80 kilos con 1.5 metros, hirsutismo característico, hipertensión, que también es, ¿no?, en gente joven, hipertensión severa, uno tiene que sospechar de Cushing, la enfermedad de Cushing, que es quizás lo más frecuente dentro de la Cushing. El síndrome de Cushing, debido a producción de ACTH, tenemos una ACTH, ¿no es cierto?, fuera de la pituitaria. Entonces, el síndrome de Cushing pituitario es la enfermedad de Cushing. Y cuando el ACTH es extrapituitario, generalmente es debido a paraneoplásico. ¿Cuál es el más frecuente productor de este paraneoplásico? El cáncer microcítico de pulmón, o células pequeñas, ¿no? El células pequeñas, característicamente pulmón, con lo que se suele denominar síndrome de Cushing paraneoplásico característico. Varón de 28 años presenta episodio de cefalea, diaforesis y palpitaciones desde hace aproximadamente 6 meses, o sea, episodios, ¿no? Episodios de diaforesis y palpitación. Entonces, y además de eso, niega uso de drogas y tiene una historia familiar de hipertensión, niega que tenga hipertensión familiar y niega que use drogas. Y tiene una presión con una diastólica increíblemente alta, una diastólica que llega, ¿no?, como dicen, llega hasta 160, característico justamente lo que estamos pensando, un feocromocitoma. El resto del examen es semiológicamente normal. Presunción diagnóstica, probablemente un feocromocitoma, ¿no? Tenemos una hipertensión muy severa, o sea, no controlable, y el paciente que tiene crisis, ¿no?, crisis de flush, crisis de diaforesis, que podrían ser incluso, hoy en día, cuando uno precisa más clínicamente, esto se llama crisis de pánico, ¿no? Crisis de pánico características. ¿Cuál sería el examen por excelencia para el diagnóstico? Primero, dosaje de metanefrinas en nuestro país en orina, pero también se puede hacer en suero. Vanedil mandélico también es un examen que se puede utilizar, que todavía se utiliza, ¿no?, en algunos hospitales en nuestro país. Si esto se demuestra que es un feocromocitoma, si hay metanefrinas elevadas, el siguiente examen es una tomografía o resonancia de adrenales, ¿no?, porque la causa más frecuente es tumor. De ahí sigue, más raro, ¿no?, en relación a neoplasias endocrinas múltiples. Varón de 22 años de edad, antecedente de tuberculosis. Llega a emergencia con fiebre elevada, pero está deshidratado, tiene vómitos e hipotensión. Ajá. Al examen presenta shock, o sea, quiere decir que está muy hipotenso, y cuando se habla de shock, ¿qué significa? Que tiene trastorno de sensorio, no solamente es hipotensión, sino con trastorno de sensorio. Y esto es lo que ya nos llama la atención, ¿no? Tiene hiperpigmentación, ¿no? No solamente en labios, sino en pliegues cutáneos. Y además trastorno electrolítico con hiponatremia. Entonces, eso ya nos está indicando la posibilidad de que esto sea una crisis adrenal, ¿no? Incluso uno podría decir que esto es una crisis adrenal de tipo una enfermedad de Addison, ¿o no? Claro que sí, porque es hiperpigmentación. Recuerden que el primario es con hiperpigmentación. Si fuera secundario, sería sin hiperpigmentación. ¿Cuál es el componente más importante para el diagnóstico del síndrome metabólico? Entonces, en realidad en el diagnóstico uno tiene más que componentes, uno tiene, ¿no?, 5 criterios, de 3 de ellos, ¿no? O sea, está la dilipidemia, que en realidad es doble componente, HDL y triglicéridos. Está, ¿no?, la intolerancia, el deterioro de la glucosa en ayunas, ¿no? Está la obesidad,
tipo central, medida por circunferencia de la cintura, y está la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Pero el componente más importante de todo esto es el deterioro de la glucosa en ayunas, y eso es debido a resistencia a la insulina, que es el mecanismo fundamental. Entonces, todo el mecanismo fisiopatológico empieza con hiperinsulinismo y después resistencia a la insulina, que nos va a generar deterioro de la glucosa en ayunas. Yo le decía que cuando empieza la hiperinsulinemia, generalmente no hay todavía alteración en la glucosa, pero cuando ya se hace resistencia, ya se comienza a deteriorar la glucosa en ayunas. Y cuando ya se hace diabetes, ya hay gluconeogénesis descontrolada, ¿no? Entonces, esa es la secuencia. ¿Cuál será lo ideal para la evaluación y seguimiento de un paciente obeso? Entonces, en un seguimiento de un paciente obeso, definitivamente necesitamos siempre una glicemia, ¿no? O sea, necesitamos una glicemia, definitivamente, no una tolerancia, ¿no? Y no tampoco una tolerancia, entre estos dos. Y entonces, el perfil lipídico es el otro gran factor que empuja la obesidad, las dislipidemias, el riesgo cardiovascular incrementado está asociado a dislipidemias, ¿no? Entonces, acá el perfil hepático es muy secundario, ¿ok? Por eso que nos quedamos con esta, aunque las hormonas tiroideas siempre es importante evaluar. Mujer con acantosis nigricans, ya sabemos que la acantosis nigricans se suele ver por hiperinsulinemia, sobrepeso abdominal, hipertensa y con dislipidemia. Entonces ya tenemos hasta tres criterios de 5, ¿no es cierto? La dislipidemia probablemente tenga HDL, ¿no? Menor, es mujer. ¿Menor de cuánto sería? Menor de 50, ¿no? Menor de 50. Entonces debe ser hipertensa, de hecho que debe pasar de 130, y sobrepeso abdominal, de hecho que su cintura debe ser mayor de 102, ¿no es cierto? Entonces, y eso será, entonces dice, podemos sospechar, ¿sí? Ah, no, mujer 88, varón o 102, ya le estoy cambiando de sexo. Y entonces, el síndrome metabólico es el término que usamos. Síndrome X fue un término usado hasta el año todavía 2003. Hasta el año 2003 todavía se seguía utilizando en algunos casos síndrome X, que fue el término que utilizó primero Raven y ahora es síndrome metabólico. Raven, sí. Si el calcio baja a nivel sérico, se produce, entonces si el calcio baja a nivel sérico, se va a producir siempre como la respuesta inmediata, PTH, ¿ok? La respuesta inmediata, elevación de PTH. ¿Y por qué? Porque el PTH en el riñón va a reabsorber el calcio. Reabsorbe el calcio, elimina fósforo. ¿Por qué es importante eliminar fósforo? Porque recuerden que el fósforo quela calcio. Entonces baja más el calcio. Entonces rápidamente lo eleva porque no solamente reabsorbe, sino bota el quelante. Y de esa manera se eleva mucho más rápido. Y más tardíamente comienza a sacar calcio del hueso. Pero lo primero que hace es a nivel renal. Entonces tiene alta potencia. En cambio, una vitamina D, ¿no? Una D3, no tiene ese efecto. Es un efecto, digamos, la D3 es importante, ¿no? En la homeostasis del calcio, pero no para cuidar la calcemia. Porque si bien es cierto, la vitamina absorbe calcio, permite la absorción correcta de calcio en el intestino, pero ese calcio lo mete al hueso. Entonces ahí se equilibra. Con respecto al síndrome de hiperfunción adrenal, síndrome de Cushing, señálelo incorrecto. Entonces, ¿qué es incorrecto? A ver, veamos. Hirsutismo frecuente, ¿no? Hirsutismo frecuente. Estrías violáceas, una de las características con más especificidad, de las 4 que hemos mencionado siempre. Cursa con hipertensión arterial, efectivamente, ¿no? Es justo un criterio de sospecha importante. La obesidad es centrípeta. Ah, acá está la falla. La obesidad es centrípeta. Y la piel, efectivamente, suele ser delgada y pálida, salvo rostro, donde sí también es delgada, pero es pletórica. ¿Cuál de las siguientes es la manifestación clínica más característica del síndrome de Cushing?
Y entonces en el síndrome de Cushing, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la manifestación más característica? Obviamente que la hiperpigmentación no es una característica. La obesidad sí, pero no está especificando, ¿no?, si es centrípeta o centrífuga, y adicionalmente a eso la obesidad es sensible, pero baja, no es tan específica. ¿Ok? Amenorrea se presenta, pero no es específica. Hirsutismo se presenta, pero no es específica. De las 4 que tienen alta especificidad, las estrías violáceas es la única presente. La causa más frecuente de síndrome de Cushing, entonces, causa más frecuente de síndrome de Cushing, yo sé que cuando tengo un síndrome de Cushing, lo primero que tengo que pensar es si es exógena. ¿Es exógena? ¿Qué significa que sea exógena? Iatrogénico. Si no fuera exógena, sería endógena. Causa más frecuente endógena, enfermedad de Cushing. Entonces, primero, exógena, iatrogénico. Paciente obeso, niveles de ACTH y cortisol aumentados, o sea, ambos están aumentados, ¿no? Hay hipercortisolismo dependiente de ACTH. Posibilidad diagnóstica, entonces lo más frecuente va a ser enfermedad de Cushing, o sea, producción de ACTH a nivel pituitario por un adenoma corticotropo. ¿Por qué no ectópico? O sea, también puede ser, pero ¿cuál es lo más frecuente? O sea, la primera posibilidad siempre debe ser el más frecuente. Se produce enfermedad de Addison, enfermedad, o sea, primario, por destrucción anatómica de la glándula entonces la glándula se va a destruir mayormente en la enfermedad tuberculosa. Recuerden que tuberculosis destruye médula y corteza y médula. En cambio, ¿no?, la causa, aunque no está anticuerpos, ni siquiera bloqueadores, no está acá la causa autoinmune, pero si nos pusieran la causa autoinmune, solamente es corteza. En nuestro medio, otro tipo de pregunta, ¿cuál es la etiología más frecuente de Addison? Nuevamente, tuberculosis. Mujer de 30 años presenta astenia, debilidad general, diarrea, hiperpigmentación de piel y mucosas. Hay hiperpigmentación. Tendencia a la hipotensión. Entonces, estoy pensando en crisis adrenal, pero en enfermedad de Addison. ¿Por qué? Porque tengo hiperpigmentación. Entonces, voy buscando enfermedad de Addison. ¿Ok? Podría haber sido un hipopituitarismo, aunque no existe el hipopituitarismo secundario, ¿no? Pero podría ser un hipopituitarismo, sí, pero no tiene hiperpigmentación. O sea, el déficit, ¿no?, la crisis adrenal, ¿no?, a nivel de lo que es un hipopituitarismo, no cursa con hiperpigmentación. Varón de 38 años de edad con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada. Acude por astenia. Miren, segunda vez. La astenia es lo más característico de la clínica del paciente con Addison. Adinamia, diarrea, ¿no?, los síntomas gastrointestinales. Además, presenta frecuencia en 100 por minuto, presión límite hacia abajo, aumento de pigmentación de piel y mucosas sucrepitantes en ambos pulmones. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos más probable? Entonces, obviamente, para que explique la astenia, la dinamia, la diarrea, la presión al límite y el aumento de pigmentación, la enfermedad de Addison es lo más probable, primario. Varón de 25 años con enfermedad de Addison, tiene un Addison. Al tratamiento sustitutivo, o sea, puede estar utilizando hidrocortisona 22.5 o debe estar usando, ¿no?, prednisona 5 a 7.5 miligramos. Vía oral, ¿no es cierto? Vía oral. Presenta una gastroenteritis, o sea, gastroenteritis es vómito y diarrea, no es diarrea sola, es vómito y diarrea. Y por lo tanto tiene por eso intolerancia gástrica. Y encima está con fiebre alta. La actitud a tomar es, o sea, si un paciente que se infecta siendo Addison tiene mucho riesgo de entrar en crisis
adrenal, en primer lugar. Pero si ella tiene intolerancia gástrica, ¿podré darle el corticoide por vía oral de mantenimiento? No. En primer lugar, tendría que ser parenteral. Y si ya tiene un estrés, o sea, acuérdense que todos estamos protegidos porque al más mínimo estrés, tu adrenal inmediatamente responde. Entonces, ¿cómo tiene que responder? Incrementando el corticoide, el cortisol. Igual acá, tienes que aumentar la dosis y administrarla por vía parenteral. No hay otra alternativa. O sea, tienes que aumentar la dosis. Podrías haberla aumentado de repente oral, si es que no es una crisis severa, ¿no? Pero en este caso no tiene tolerancia gástrica.